Mila esker hemen egoteagatik, asteburuko jardunaldiak hasiko dira, meditazioa eta heriotza. Eta niri tokatzen zait aurkeztea noski. Orduan ari nintzeni pentsatzen zertaz ibiliko naizen, zer kontatuko dut eta hobeto da pixka bat esperientzia eta hitz egiten. Eta tokatu zitzaidan niri heriotza dela eta alabak urte terdi zutenean, behin gau batean, ama hiltzan. Bere ama, juntzan. Eta nire asuntoa zan, eta zer esango diet nik alabei, zer kontatuko diet, zakit. Eta orduan, hasiera batean, hasi nintzen, eta esan, ama junda, horta. Eta familia izanien egizuen, mesedez, gabetu, norbait, zer esan behar den. Adin hauetako alaba batek, alaba batzuei. Eta bigarren esanien ama junda eta auskago izeteruko da, urruti junda. Eta azkenekoz, familitik etorri zan informazioa, eta esan ziaten, egia esan behar da. Eta ala esanien, ama junda eta hilda, eta ez gueltatu. Gurtu geratzen ez. Esperientzia, ez? Gaur txapa bat dut egun zertaz, nire azkenean hobeto da kontatzea zerbait gertatu zaizuna, ez? Eta beste batetik meditazioarekin ari gara, eta meditazioak asko laguntzen gaitu. Igual ixerik lan naiz. Esaten dut geroztik ez, meditazioak loan sartu garela eta nik sartu naizen ez. Meditazioak asko laguntzen gaitu. Ez, heriotza aurre emateko, aurre egiteko, ez. Alde batetik zen meditatzen dugunean berez lan egiten duguna da desidentifikazioa, ez, bai gorputzarekin, bai buruarekin. Eta lantze horretan, desidentifikatze horretan, urbiltzen dira gero heriotzara bestera batera, ez. Pixu gutxiago egin, poz pixka bat egin nahiak, batzuk esango zu. Nengo Fernanek eben nahi izan txarra bateak esaten. Bipasanero bat nintzen danean, hori entzorian dagoenean baixo nintzen dut, a ber, zer patzen dut, hau da torta, jode, hau da ez, nola hau egiteko era. Traduixo. Zagit, hemen erradunak ero hori eta. Me tocaba a mí presentar esto y entonces, para presentarlo, iba a decir, a ver qué chaparrito, ¿no? Pero no sabía qué hacer y entonces digo, pues vamos a hablar de lo que le toca a uno, de la experiencia que puede tener uno. Y a mí que con la muerte he tenido algunas interacciones, digamos. Pues una de ellas me tocó cuando mis hijas tenían 1 año y medio, 3 años y medio. Y un día, una noche, pues la madre se le ocurrió irse al probante, sin avisar, pancreatitis, le llamaban. Entonces mi problema era, ¿qué le voy a contarle a las hijas? ¿Qué le cuento? No sabía yo qué hacer con unas hijas de esa edad. ¿Qué hago yo? Entonces dije en la familia, pregunté, ¿qué digo? Enteraros, ¿qué digo? Y a las hijas le dije, la mamá se ha ido. A las horas dije, la mamá se ha ido muy lejos, tardará tiempo, no sé. No sabía, tiempo no dije, no sabía yo qué iba a pasar. Y al rato me llegó que había que contar la verdad, que era lo suyo. Y entonces enfrenté el asunto, enfrentaron, dije, esto es lo que hay que hacer. Y lo conté, a las hijas, la mamá se ha muerto, ¿no? ¿Con qué dificultades nos juntamos con la muerte, que es un tabú en esta sociedad? Igual cada vez se va abriendo, ¿no?, el asunto, pero esa cosa escondida. Y con esto que vamos a unirlo con la meditación, que es importante porque está completamente emparentado, en el sentido de que cuando meditamos estamos trabajando la desidentificación, ¿no?, tanto con el cuerpo como con la mente, que es una forma de morir, de ese constructo yo psicológico. Y entonces pasamos todo el día observando eso, a ver cómo muere, ¿no? Intentando. Y entonces esto nos da, de alguna forma nos quita el peso para cuando nos enfrentamos a la muerte, para ir más ligeros, ¿no? Esta semana, o este fin de semana, vamos a tener a 3 ponentes. Hoy tenemos a Tribunal. Gracias por estar aquí, eskerrik asko. Euskeraz eta erderaz hitz egingo dut, osea que heriotzaren gaiari buruzko hainbat liburu eta artikulu idatzi ditu, baita sinposio ugarien parte hartu ere.
Espainian eta munduko hainbat tokitan ikastaroak eta tailerrak eman ditu. Beren lan publikoaz gain, azken etapetan sartzen diren pertsonei laguntzen die, baita euren familietako kideei. Hoi da gaurko ponentea, Tiu jauna, Metxeguna. Gero Isak ondo aurkeztuko du. Gero daukigu Henri Benito, medikuntzan doktorea, ontologian doktoretza, argitapen ugari egin ditu, eragin handiko aldizkari zientifikoetan, bere prozesu pertsonalak onkologia ustera eraman zuen, zainketarin garbien gurbiltzeko, eta nazioarteko referentea izatera iritsi zen. Erretiroa hartu zuenean, aholkulari eta erakunde nazionalen eta nazioartekoaren irakasle konbidatua da. Osasun zentroetako bizita eta espiritualtasun zaintzeari buruzko hezkuntzara orientatzen da gaur egun duen interesa. Eta Fernando Rodríguez, etxeotako maixua, meditazio maixua, mindfulness formatzailea, psikologian doktorea, meditadore amorratua eta bekasana maixua. Arlo psikologikoan interesa izan du beti, psikoterapia eredu guztiak intelektualki integratu baititu. Sufritzen duten pertsonak lagun, heriotzarantzko bidea barne. Eta duela gutxi argitaratu du liburu bat, konbentzituta daudela, klasiko bat izango dela meditazio arloan. Tiu Bunang ha escrito varios libros y artículos sobre el tema de la muerte, así como participado en numerosos simposios. Bueno, estoy presentando a los tres ponentes que va a haber el fin de semana. En este caso, Tiu ha impartido cursos y talleres en España y en diferentes partes del mundo. Aparte de su trabajo público, acompaña a las personas que ingresan en sus etapas terminales, así como apoya a los miembros de sus familias. Henri Benito, doctor en medicina, doctorado en oncología, con numerosas publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Su proceso personal le llevó a abandonar la oncología para sumergirse de lleno en los cuidados paliativos, donde ha investigado y publicado, llegando a ser un referente internacional. Desde su jubilación es consultor y profesor invitado de instituciones nacionales e internacionales. Su interés actual se orienta a la educación sobre cuidados al final de la vida y la espiritualidad en los centros sanitarios. Mañana conoceréis a Enrique, si no lo conocéis. Y luego el maestro de esta casa, Fernando Rodríguez, doctor en psicología, maestro de meditación y formador de mindfulness. Doctor en psicología y maestro vipassana. Siempre ha estado interesado en el ámbito psicológico, donde intelectualmente ha integrado todos los modelos de psicoterapia. Ha acompañado a personas que sufren, incluido el tránsito hacia la muerte. Acaba de publicar un libro que estamos convencidos que va a ser un clásico de la meditación. Meditador paciente y perseverante desde hace 30 años, se autodenomina él. Y para terminar, Tiu ha comentado que aquí hay espacio suficiente como para que las personas interesadas en que mañana vengan al taller, había un límite de 55, pues a la salida pueden dar el nombre y a ver lo que tienen que pagar, que se arregle y mañana quien quiera pues puede asistir al taller de la mañana de Tiu. Hau da, Tiurek onartu du jende gehiago gotea hemen, jende gehiago sartzen garela espazioa ikusita gero, 55 pertsona genonkan, tope, eta nahi duenak bihar goizean tailerra egitea, ateratzerakoan izena eman dadila. Eta honekin, mila esker, hemen egoteagatik, eta izarekin itzen zaituztet, berak Tiu eta izango ditu esan beharrekoak. Bueno, mila esker. Yo creo que no lo necesito. ¿Se me oye? ¿Hay micros? Pues hay micros, ¿no? Bueno, pues ha dicho muchas cosas. No sé muy bien qué decir. No se oye. Mejor el micro. Vale. Pues después de esta introducción de Pablo, que ha sido tan extensa y tan enriquecedora, yo solo quiero dar 4 pinceladas sobre la figura de Tiu, al que conozco hace muchos años. Tengo un gran honor de que esté aquí impartiendo este taller. He trabajado también con él en otros sitios, en Zaragoza, y también en San Sebastián.
Y por situar un poco la figura de Tiu, es un gran maestro de Tai Chi, de Qigong, que bueno, es conocido en el ámbito del Estado y también en el extranjero. Conociste el Tai Chi en Taiwán, pero fue en Inglaterra donde desarrollaste tu labor y tu aprendizaje en realidad del Tai Chi. En aquel entonces la figura del maestro, tal y como se entendía en aquel tiempo, a Tiu se le vería un poquito estrecha, ¿no? Entonces, como es un rompedor, como ya lo veréis, es un innovador, una persona que siempre está investigando, pues lanzó su propia línea de enseñanza. Entonces, su trabajo, con el background que tenía budista, empezó a ser experimental, ¿no? Y entonces empezó también a aprender técnicas occidentales de psicoterapia, también se formó en su faceta espiritual con Trungpa Rinpoche y con el maestro Viravansa, al que esta casa le debe el alma, un poco en ese sentido, ¿no? Es el maestro tanto de Fernando como mío, como de muchas de las personas que estáis aquí en este momento. El enfoque en la transmisión del Tai Chi, del Qigong que Tiu transmite, se basa en el descubrimiento y en el desarrollo del camino interior. Importante. Aquí en España, en la actualidad, su trabajo se centra, además de la enseñanza del Tai Chi, del Qigong y en formar a gente, en el trabajo en el acompañamiento. Creó una asociación vinyana que trabaja con el tema del acompañamiento en el proceso de morir. Es también formador tanto de profesionales como de voluntarios en esa asociación y además, como muy bien ha dicho Pablo, acompaña a las personas en ese proceso y a sus familiares en el tema del duelo también. Lleva en este ámbito de trabajo como unos 20 años, ¿no? O quizás algo más en este aspecto, un poco más, sí. Vale. A mí lo que más me atrae del trabajo de Tiu es el planteamiento que hace de la compasión. Entonces, él tiene y desarrolla una profunda comprensión de la compasión. Y vamos a intentar no ponerle ninguna carga a ese término, por favor. Es una compasión movida por la empatía y la conexión con la otra persona, con los demás, desde el corazón. Entonces, no hay ambición personal, no hay búsqueda de reconocimiento, no hay búsqueda tampoco de resultados. Solo hay una profunda interiorización de una humanidad compartida en su trabajo. Y admiro la profunda entrega que tienes a esta práctica. Esa energía que te brota desde el corazón profundo, que tú llamas, lo denominas así, no el pequeño corazón, el corazón egoico, sino ese corazón profundo. Que aunque nos cueste creerlo, lo tenemos todos los seres. Porque no es atributo de nadie, es universal, es la fuente. No nos pertenece. Entonces, para mí Tiu es un claro ejemplo de esa acción compasiva, porque la compasión necesita acción. No basta con sentir compasión. Se necesita actuar en la medida en la que uno pueda, en la que una podamos. Y de eso Tiu sabe mucho porque allá por los años 70 en Tailandia, en su país, en Bangkok, ha participado o ha sido cofundador de proyectos como Human Development Foundation, que es una asociación sin recursos, es una asociación que ayuda a las personas sin recursos que viven en las calles de Bangkok a
a prestarles, que están enfermas, que están con SIDA, que iban a morir en la calle. Entonces les ofertan un lugar para que puedan hacer ese tránsito y además también pueden estar acompañados de profesionales que les ayudan también en ese proceso, ¿no? El proceso del morir. Esos profesionales brindan apoyo psicológico y físico, pero como nos contaba ayer Piu, en realidad solo tiene paracetamol y la medicina del alma, que es la compasión, porque no tienen más recursos. Pero esta medicina del alma se presenta como la mejor para estas circunstancias. Este proyecto hasta el día de hoy se está manteniendo. Yo sé que se aportan muchos recursos en este proyecto y también hay otro centro, Mercy Center, que está también perteneciente también al primer proyecto, en el que está más enfocado quizás hacia las madres y niños, mujeres y niños que son enfermos de SIDA, que están en las calles de Bangkok, ¿no? Sin nada de apoyo gubernamental, por supuesto, todo lo contrario, si no nos ven. Y bueno, eso a mí me parece que es un buen ejemplo de compasión en acción. Y sin más, yo ya me callo porque es mucho más interesante lo que nos va a contar. Un poco avergonzado. Un poco demasiado. Los detalles. Bueno, buenas tardes. Un poco como preparación para lo que propongo hacer mañana, quería abordar en dos partes, ¿no? esta charla. Primero es explicar un poco lo que hago, ¿no? No porque soy importante, ¿no? Sino simplemente para aclarar, ¿no? El trabajo, porque hay mucha gente que no está claro, no tiene muy claro la diferencia, por ejemplo, entre el acompañamiento espiritual y el gran trabajo que hacen los equipos paliativos, ¿no? Que ahora hay en todas partes de España, pero antes no había, ¿no? Es bastante moderno esto también, ¿no? La introducción de paliativos y en gran parte gracias a mi colega que vendrá mañana, Enrique, que es uno de los pioneros, ¿no? en este territorio, ¿no? Bueno, ¿qué es la diferencia, por ejemplo? Paliativos es parte de la medicina, ¿no? Bastante moderno también, porque la medicina occidental enfatiza prolongar la vida, ¿vale? Curar, ¿no? Prolongar la vida y controlar el dolor, controlar la enfermedad y todo esto. Paliativos es cuando hay muy poco más que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Salvo paliar, ¿no? los síntomas, aliviar los dolores, ¿no? de alguien. Y esto es muy importante también, ¿no? Y es moderno en el sentido de que hace años, ¿no? Esto no se considera muy importante como parte de la medicina. Bueno, mañana Enrique va a explicar todo esto desde el punto de vista de un profesional mucho mejor que yo, ¿no? Pero ahora hay paliativos y funcionan muy bien, ¿no? Y ayuda a mucha gente. ¿Por qué entonces la necesidad de acompañamiento espiritual? Y simplemente porque paliativos trata a los síntomas, ¿no?
palia los síntomas, controla el dolor, pero el sufrimiento de la persona no está bien cuidado, no se aborda y no es parte tampoco, bueno, ahora más y más, ¿no? en la formación de los médicos, por ejemplo, en el Hospital San Pau, en Barcelona hay másteres en paliativos que incluye la espiritualidad, por ejemplo, pero normalmente los médicos que conozco, amigos y amigas, ¿no? que trabajan en paliativos, me han contado que no ha sido parte de su formación, ¿no? Tratar con el sufrimiento de la persona. ¿Qué quiero decir sufrimiento de la persona? El distrés, la tristeza, ¿no? El miedo, la rabia, la desesperación, la depresión, que no es un problema psicológico, sino algo que alguien vive cuando enfrenta su mortalidad, por ejemplo. Todo que surge frente a la mortalidad y a la realidad de perder a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tus amados, produce emociones que conocemos todos, ¿no? La tristeza, la rabia y todo esto, pero en el proceso de morir, estas emociones, ¿no? La intensidad se multiplica, ¿no? Porque ahora es como si no hay salida, ¿no? La salida es la muerte, y esto si no hay, en muchos casos, no hay preparación, como Pablo nos ha dicho, porque la muerte como tema ha devenido un tabú, ¿no? en la sociedad, y representa también algo de que la gente no quieren hablar, no quieren enfrentar esto, ¿no? Hay una huida colectiva de esto, ¿no? Y además no hay preparación, no es parte de la educación humana, ¿no? En mi opinión esto es una gran falta, ¿no? un hueco, ¿no? de que bueno, no hay educación de cómo vivir bien tampoco, ¿no? pero mucho menos cómo morir bien y cómo ser preparado a morir y preparado a acompañar a alguien, porque te va a tocar, ¿no? La muerte nos toca a todos, pero también acompañar, estar al lado de alguien muriendo, nos toca a todos, pero no figura en la asignaturas, ¿no? Ni en la universidad. Para mí lo ideal es tenerlo como parte de la educación desde niño, ¿no? Y esto ayudaría a quitar el miedo, ¿no? La construcción, ¿no? que hacemos sobre la muerte como fin en ¿sabes? Este miedo colectivo que todo el mundo tiene. Entonces el acompañamiento espiritual aborda esto, este aspecto de nuestra humanidad, ¿no? Que no se trata con pastillas, no se trata con otra operación, no se trata con más quimio, no se trata con ansiolíticos ni nada, se trata con la medicina espiritual, porque si lo vemos como una experiencia que casi todo el mundo, preparado o no, tendremos algo frente a la mortalidad que es muy fuerte, muy intenso, ¿no? Y sin preparación estaremos muy perdidos en esto. Entonces, por eso el acompañamiento espiritual, ¿no? Es tan importante, ¿no? Como medicina espiritual. Bueno, quería explicar un poquito más mi trabajo, lo que hago, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, pero ¿qué haces precisamente, ¿no? Cuando acompañas a alguien? ¿No? No había terminado mi punto anterior. Es que
el acompañamiento espiritual solapa con el paliativo, no sustituye, ¿no? La necesidad para cuidado paliativo sigue hasta el final, porque hay dolor, en muchos casos hay dolor hasta el final y hay gente que pueden aguantar o vivirlo sin morfina o sin, ¿sabes? Otras pastillas, ¿no? Pero normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? En paliativos, es paliar el cuerpo, el sufrimiento del cuerpo. Entonces, el acompañamiento espiritual solapa con esto, no sustituye, no es mejor ni nada, ¿no? Es una extensión, si quieres, o paralelo al cuidado paliativo, el acompañamiento espiritual. En gran parte esto, en Occidente, bueno, en mi cultura budista, siempre hemos tenido un acompañamiento espiritual, ¿no? Pero en Occidente el modelo quizás más claro, ¿no? Viene del movimiento del hospice care, ¿no? El cuidado hospice que nació en Inglaterra en los años 60 y ahora en Inglaterra hay creo que 120 centros, ¿no? De hospice, ¿no? Hospice que no es hospice en el sentido castellano de un lugar donde los más pobres van, sino un lugar sagrado donde la gente al final de su vida van por ser bien acompañados, ¿no? En España hay uno solo, ¿no? En Málaga, oficial, que se llama Cudeca, ¿no? Pero también es el sueño de nuestra asociación Viñana y de otras asociaciones con las cuales estoy involucrado, ¿no? De un día ver este tipo de servicio, ¿no? Para todo el mundo, como extensión de las unidades paliativas, por ejemplo. Mientras tanto, puesto que no hay centros de hospice, ¿no? Vamos haciendo el mismo tipo de trabajo, que es ofrecer el hospice care, ¿no? Y hospice care o el acompañamiento espiritual, ¿no? ¿Qué hago? Por ejemplo, alguien de vosotros, ¿no? Me llama, ¿no? Y dice acabo de recibir las noticias que estoy entrando en mi fase terminal, pero no necesariamente cáncer, ¿no? Ahora tengo ELA o Parkinson o lo que sea. Estoy acompañando ahora a 2 personas con cáncer y uno con fibrosis pulmonar, ¿no? Idiosis creo que se llama, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que van a morir ya. El caso de ELA puede ser un acompañamiento de 2 años, ¿no? En el caso del señor que tiene idiosis, que tiene fibrosis pulmonar, está a punto de entrar su última fase, ¿no? Y hay señales muy claras, ¿no? En esto. Entonces puede ser un proceso largo o bastante corto. Y la gente que me llaman, normalmente me llaman porque quieren prepararse para su viaje. Puede ser, en casos de ELA, a veces empiezo al principio de todo, ¿no? Y ver cómo van las cosas y preparar. ¿Qué es la preparación que ofrezco? La práctica de meditación, por ejemplo. Pero en el contexto de la mortalidad, esto es un enfoque que sabes, si eres perezoso en tu práctica de vipassana o algo, imagínate que vas a morir, ¿no? Y enseguida tendrás la
motivo, ¿no? de practicar, ¿entiendes? ¿No? La mortalidad es un gran regalo, ¿no? Para la espiritualidad, porque, y por eso, ¿sabes? Está con nosotros, ¿no? No es algo que es ajeno, que va a suceder, ¿no? en un momento, en el futuro. En términos de la medicina occidental, bueno, se llama apoptosis, ¿no? ¿Conoces esta? Es griego. Apoptosis es un término griego, medicinal, que en griego clásico describía la caída de las hojas en otoño. Apoptosis, la caída, la muerte de las hojas, Y apoptosis describe, por ejemplo, la caída o la muerte de nuestras células, ¿no? Millones cada día, que tienen que caer, que tienen que morir. Entonces, de vez en cuando yo encuentro a alguien que dice, este tema de la muerte no me interesa para nada, porque yo voy a tratar con el tema cuando me toca, ¿no? Y de vez en cuando me permito decir, pero Señor, te está tocando ahora, ¿no? Cada momento y cada día, ¿no? Y aparte de esto, existencialmente, ¿no? Al final del día, el día ahora ya está muriendo, ¿no? No va a volver tal cual como este día ya se muere. Entonces, eso es una de las paradojas, ¿no? Que la gente normalmente tiene miedo, ¿sí? De algo proyectado en el futuro, la muerte que espera. Pero en la realidad, la muerte es lo que ya ha pasado, ¿no? El miedo es la construcción, es tu proyección de un futuro. Pero la realidad de las células muriendo y de cada día, cada momento muriendo, es que va pasando detrás de nosotros, no enfrente, no el futuro que nos toca, no se está tocando en el presente, es la muerte. Eso es la realidad, no es filosófico ni poético. Entonces, cuando la gente viene para prepararse, hay prácticas que voy a compartir con vosotros mañana también, algunos, ¿no? Depende siempre de qué tipo de enfermedad, cuántos años, cuántos días, que quedan, la intensidad y de lo que sufren, etc., ¿no? Y también siempre hay que tomar en cuenta de que una persona que entra en su proceso de morir, no es una unidad aislada, ¿no? Siempre cuando estás acompañando a la familia, a la dinámica, a todo el entorno. No hay esta persona solo, ¿no? A veces la gente que viene para la formación que ofrecimos en Villana, por ejemplo, piensa que voy a tener las técnicas y las prácticas para acompañar al moribundo y terminan acompañando a la familia, ¿no? Entonces, cuando hablo de la preparación, es la preparación de la familia también, ¿no? De dar a la familia las prácticas. Y cada caso y cada dinámica de familia es único, es singular, pero hay cosas universales, ¿no? Hay este juego siempre de lo universal con lo personal, ¿no? Dos personas que tienen ELA no viven de la misma manera, ¿no? Y la ELA tampoco evoluciona de la misma manera o del mismo ritmo. Entonces, no se puede aplicar las prácticas como recetas, ¿no? Tú estás en fase 4 de tu cáncer, entonces toma esto como práctica, ¿no? No funciona así, ¿no? Hay que relacionar, ¿no? Hay que escuchar. Entonces mucho del trabajo es escuchar y
dejar que la persona coge, que la persona muriendo coge el protagonismo de todo esto. No tú. Tú no eres el experto que va enseñando las técnicas. Viene de tu respeto, y por eso la compasión muy importante, de escuchar lo que hace falta en cada situación, en cada singularidad de situación. Y bueno, en la preparación de esta persona y de su familia, voy ofreciendo prácticas como Vipassana, como el mindfulness, ¿no? Como depende de la fase también, ¿no? O como Shunya, prácticas de Shunya o de Wu, el taoísmo, ¿no? De trascendencia, por ejemplo, como tener la confianza de dejar este cuerpo, ¿no? Hay mucha gente que viene a trabajar conmigo, a prepararse, que no tiene un background como vosotros, ¿no? Que no han hecho ni un minuto de meditación. Entonces, muchas veces ni utilizo términos budistas, ¿no? Porque no hace falta. Y no llegan tampoco. Y eso aprendí en el hospice en mi país, donde trabajaba acompañando a los niños. Los niños, ¿no? Venían de todo tipo de religión, como trasfondo, como su background, pero eran niños. No habían tenido tiempo para integrar el lenguaje budista o musulmán o lo que sea, ¿no? Entonces eran niños y yo aprendí allí, fue mi gran aprendizaje trabajando años en este hospice, acompañando cada día a alguien y a muchos niños. Eran los niños, mis maestros, ¿no? Que me enseñaban que se puede transmitir la espiritualidad sin referir a un lenguaje particular como el budismo. Entonces, hoy en día apenas utilizo la palabra meditación, silencio, pausa, ¿no? En vez de cosas más ancladas, ¿no? En el budismo o en cualquier religión, ¿entiendes? Una espiritualidad laico, secular, ¿no? que es universal. Y estoy allí también, sin rechazar el budismo. Mi pasado es budista y taoísta y me sirve, no he rechazado, pero la espiritualidad, ¿no? que intento transmitir a las personas que vienen va más allá que el lenguaje, ¿no? Que define un camino. Y eso es muy importante también. Y prácticas que son prácticos. Muy importante esto. Ahora no, las personas que vienen para trabajar conmigo no tienen el lujo de hacerlo a mitad, ¿no? O un poco. Tiene que ser algo que es significativo, relevante a su proceso, e incluso los familiares. En mi caso, prefiero trabajar a través de un cuidador principal, que puede ser la hermana o el padre o la pareja, simplemente para no asumir, ¿no? El papel del maestro, de experto en esto, ¿no? Porque esto también a veces crea tensión, ¿no? Tensión, porque si aparezco en la unidad de paliativos, ¿no? A veces miembros de la familia piensan, ha venido porque papá va a morir, ¿no? Y esto a veces complica las cosas, confunde también, ¿no? Entonces prefiero no estar, prefiero preparar la familia como una unidad en sí, y también porque la muerte y la mortalidad, cuando está presente, provoca a veces emociones tan intensas, ¿no? en los miembros de la familia, que hay conflicto o los conflictos pendientes salen. Por ejemplo,
¿no? sobre el testamento vital, por ejemplo, sobre los deseos de la persona muriendo y sobre los deseos de otros miembros de la familia, lo que quieren. Y todo viene de buena voluntad, de amor, pero a veces hay conflicto, hay una intensidad en la dinámica de la familia. Entonces, la preparación es preparar, ¿no? La persona, si la persona dice, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de lo que me espera. Bueno, hay que tratar con este miedo, ¿no? ¿Y cómo se trata con el miedo? Bueno, el espacio, ¿no? de ofrecer una práctica que les ayuda a deshacer, ¿no? La construcción del miedo que tiene. Y no funciona siempre, ¿no? No funciona siempre deshacer esos patrones, ¿no? Yo trabajaba en mi país con mujeres con SIDA, por ejemplo, muriendo de SIDA, muriendo para nada, porque su pareja había hecho una tontería y está muriendo infectada, ¿no? Perdiendo sus hijos, etc. Y la preparación para ellos era simplemente ofrecer un espacio compasivo para que podían expresar, ¿no? Perdona mi francés, su mierda, ¿no? Y vomitar toda su rabia, ¿no? y todo eso. Y a veces lo que hemos constatado, porque no hablo solo de lo que hacían, sino mis colegas también, facilitaba el proceso, en el sentido de que varios de esas mujeres, con la oportunidad de vomitar y limpiar, ¿no? Llegaba a lo que la gran pionera en este terreno del amor de morir, Kubler-Ross, que a lo mejor has leído, ¿no? Él llama aceptación, ¿no? Y otros llaman trascendencia. Es algo que no se base en la racionalidad, ¿no? La racionalidad te dice, sigues luchando, sigues con tu rabia, etc. ¿Por qué estoy muriendo? Pero a un momento dado, curiosamente, ¿no? Varios llegan, a pesar de todo que van a perder como mujeres jóvenes, a la aceptación y una luminosidad, ¿no? que es un regalo para los acompañantes también. Pero eso no se fabrica, ¿me entiendes? No es que tu acompañamiento ha creado esta aceptación en una persona, pero puede ser, ¿entiendes? Siempre tenemos de hablar en términos cuánticos, ¿no? La tendencia, ¿no? De hacerlo mejor, y puede ser, pero no puedes crearlo. ¿Me entiendes? Esto es muy importante en el acompañamiento. Si acompañas a alguien con la ambición de sanar o de producir la paz en alguien, lo que aportas es tu tensión, ¿me entiendes? Entonces, eso de no apego, el no apego del budismo, ¿no? Es muy importante, pero el no apego no quiere decir hacer nada tampoco. El no apego es la intención de acompañar, sin la ambición. Yo voy subrayando este tema en todas las conferencias donde se me invitan a hacer, ¿no? Porque es muy importante que las prácticas que vamos a hacer mañana que no sean tomado o vivido como una técnica, una estrategia, ¿no? Y mucho menos como algo que es una extensión de tu ambición, buena ambición, claro, buena ambición de curar a alguien. Todos tenemos en el pequeño corazón, pero
precisamente no funciona así. Y si funciona, es aún más peligroso, porque piensas que con tu gran amor y compasión has conseguido curar a alguien, ¿no? Eso es gran trampa de mi primer maestro espiritual que Isabel mencionó, Trungpa, ¿no? Hablaba de agujero de elefante, ¿no? ¡Bum! ¿Sabes? Enseguida, porque algo ha funcionado, alguien está mejor, ¿no? O su cáncer ha reducido, está en remisión, ¿no? La gran trampa de pensar, wow, la práctica que he hecho, ¿no? Para el pequeño corazón de poseer esto. Entonces el no apego, la buena intención sin ambición, muy importante. Y es por eso que alguien que va a acompañar a otro tiene que trabajar constantemente, limpiándose, ¿no? Y reconectando con algo que le transcende, ¿no? Y de no poseer ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Como ha dicho también Trungpa hace años. Bueno, preparar es una cosa. Y después si la familia insiste, si la persona muriendo insiste, voy visitando, ¿no? El lunes voy a visitar. Es mi trabajo entre semana, ¿no? Visitando para estar al lado de alguien. Y en esto quería comentar otra cosa. Acompañar no es cuidar, ¿no? En inglés, donde trabajo en este mismo territorio, ¿no? Distinguimos, la distinción es muy importante, es clave, porque cuidar, eres el cuidador, ¿no? Claro, tenemos que utilizar esa palabra de vez en cuando, a carer, cuidador principal, ¿no? Lo acabo de decir también, pero eso es una descripción de tu posición en la familia, si quieres, no es una descripción de tu trabajo, porque cuidar implica, eres un cuidador. Un cuidador cuida a alguien que está mal, ¿vale? Entonces, enseguida hay diferencias, ¿no? De nivel, si quieres. El cuidador con alguien que sufre, ¿no? Y eso es otra trampa gorda, ¿no? Porque esto no permite, ¿no? La simbiosis, ¿no? Y la conexión tan fuerte que viene del acompañamiento. Cuidador, tú puedes cuidar con tu ciencia, con tu conocimiento, con tu experiencia, pero acompañas solo de tu humanidad. Acompañar quiere decir lado a lado, estás al lado, no estás superior, no eres inmortal, no eres alguien que no conoce el sufrimiento. Todas tus acciones, toda tu conexión viene de tu empatía, es decir, la capacidad de reconocer que alguien está sufriendo porque has sufrido tú y estás sufriendo tú. Entonces, el acompañante está en contacto con su humanidad muy frágil y con sus heridas y con las cosas que ha sufrido en su pequeño corazón. Todos hemos sufrido. Y el sufrimiento básico es lo que los budistas llaman dukkha, ¿no? La dukkha de haber nacido, crecer, envejecer, las enfermedades y al final marchar de esta dimensión y perder la conexión terrenal, ¿no? que tenemos. Eso es básico. Y encima de esto tenemos Dukkha Plus, ¿no? El sufrimiento que hemos saber creado por la karma, ¿no? Nuestra manera de vivir, ¿no? Nuestro viaje singular. Entonces, esto todo, en vez de pretender, ¿no? Ser superior a todo esto, ¿no? Porque somos practicantes de prácticas de meditación, en el acompañamiento hablamos en Vijnana, por ejemplo, del modelo
nombrado por primera vez por Carl Jung, el modelo del sanador herido, ¿no? The wounded healer, the wounded healer. Y Jung enfatizaba mucho esto, the wounded healer, ¿no? No piensas de acompañar a alguien antes de acompañarte a ti, de empatizar contigo mismo y de reconocer tus heridas y tus oscuridades en vez de tapar y pretender y disfrazar, ¿no? ¿Sabes? Y huir, ¿no? Todas tus heridas están aquí, ¿no? No quiere decir que estás sufriendo siempre, pero estás consciente, estás conectado con tus heridas. Y tus heridas son la manera en que empatizas con otro. Y la compasión es el impulso de aliviar, ¿entiendes? Entonces, primero la empatía, que está parte de nuestra biología, según los científicos, y la compasión, que tienes que cultivar y regar. Y por eso el término budista es metta, compasión, bhavana, la práctica. Y esta práctica también, parte de esto, modificado, quería compartir con vosotros, ¿no? Es cultivar. La compasión no es una actitud, no es una actitud que viene de la inspiración. Todo esto ayuda, ¿no? Si lees el Dalai Lama, por ejemplo, si vas a una charla y estás inspirado, todo ayuda. Pero lo más importante es vivir, ¿no? Y también enfrentar, ¿no? El sufrimiento que llevas contigo constantemente. Y es trabajo personal constante, no una vez, no es una receta, sino algo constante. Entonces esto es lo que hago, preparar la gente, y de vez en cuando estoy allí cuando se van, con todas las experiencias bastante misteriosas que no se explican, ¿no? Y siempre hay es un honor, y no es que siempre la gente va en paz, siempre llegan a la aceptación ni a la paz, ¿no? A veces sigue aún gente que conoce todas las prácticas que han preparado, ¿no? Pero sigue con la lucha, ¿no? La lucha y el deseo de controlar todo hasta el final. Es a ellos a elegir también, ¿no? Y hay que respetar. El respeto es muy importante en el acompañamiento. Pero a veces es fantástico cuando estás con alguien que, a pesar de todo lo que ha vivido, ¿no? Llega a esta paz, y esta paz que se transmite también a su familia, y la familia está implicado en este proceso. Es algo bonito y fuerte, ¿no? En mi cultura lo llamamos Dharma directa, direct Dharma, ¿no? Direct Dharma. Eso es Dharma, eso es enseñanza directa, ¿no? De la posibilidad de transformación, del perdón, y en Vijnana atrevimos a utilizar el término sanación al final de la vida, ¿no? Sanación al final de la vida parece contradictorio, ¿no? Parece imposible, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Y cuando, como acompañante, es como un regalo, ¿no? El más grande regalo, porque participas en esta sanación. Es como una reconexión con el universo, sin la dualidad, cuando todo ese sentido de separación se disuelve, ¿no? Y eres uno con todo lo que los místicos nos dicen, ¿no? Pero en el final de la vida, a veces esto es palpable, ¿no? Como en experiencia, y como acompañante compartes una gotita de esto, ¿no? Y sales con plenitud, ¿me entiendes? ¿No? Y eso no contradice tampoco la tristeza, ¿no? He conocido muchas familias
están llorando, están tristes, ¿no? de perder. Padre, era bueno. Pero al mismo tiempo reconocen que han participado en algo sagrado, algo especial, ¿no? Otro día, hace 3 semanas, ¿no? en donde vivo, yo acompañaba a una señora con su nieta y su hija, la madre de la nieta. Todos estaban en la misma cama, ¿no? Al final, mientras que la abuela estaba muriendo. Y había visto cosas, ¿no? Antes, ¿no? Que a veces la energía cambia, ¿no? Como en el nacimiento. Muchos comadronas me han contado, y yo he asistido al nacimiento de mis nietas, de mis hijos también, y de vez en cuando hay algo, ¿no? Alterado, ¿no? en el ambiente, ¿no? Y lo mismo muchas veces he experimentado en el proceso de morir. Pero esta vez no tenía tiempo de compartir con los dos, ¿no? Lo que vi. El día siguiente, a las 7 de la mañana, la madre me llamó diciendo: mi mamá ha fallecido, ¿no? Y estaba bien. Y la nieta dijo algo raro, me dijo la madre, ¿no? Dijo que la labia, la abuela, ¿no? Salió por la boca. Vio esto, ¿no? Con su inocencia de una niña de 5 años, vio la salida, ¿entiendes? ¿No? Que es mucho más común que piensa, ¿no? Si no intentamos huir y controlar todo el proceso, a veces ocurren cosas que no se explican, pero normales, ¿no? Y hay más y más médicos y científicos que están en esta línea ahora. Yo soy parte de un movimiento en Inglaterra, en Oxford, que se llama Medical and Scientific Network, red de médicos y científicos, ¿no? Y es fantástico lo que están expresando ahora y compartiendo, ¿no? Y creo que uno de los encantos de nuestra edad, de nuestra época, de ahora, es que los científicos, los médicos más y más, ¿no? Vienen, se conjuntan, ¿no? con los que practican, con los del mundo de la espiritualidad. No hay este conflicto, ¿no? O comparación, ¿no? La ciencia está apoyando ahora a cosas que no se explican por la ciencia newtonia que conocemos también. Bueno, ¿qué más hago? Después de la muerte también acompaño a gente en su duelo, que quieren profundizar o que no han tenido tiempo en casos de la muerte inesperada, accidentes, suicidio, por ejemplo, incluso abortos, que quieren conectar, ¿no? con esa persona. Hago ceremonias con ellos, ¿no? Basado en lo que quieren, ¿no? Yo mi formación desde Trungpa y Dira, ¿no? es budista clásica, ¿no? Pero hoy en día, cuando viviendo aquí también, en las ceremonias son ceremonias seculares, ¿no? De que ellos construyen, ¿no? Por ejemplo, cartas, canciones, si quieren un canto más budista, ¿no? Puedo hacer con ellos, ¿no? Y esto es mi trabajo, ¿no? Y ahora quería hablar, para terminar un poco y preparar el contexto de mañana, las prácticas, ¿no? Las prácticas y la importancia de las prácticas, porque todo esto no se hace sin las prácticas, ¿no? Sin las prácticas. Podemos tener una buena voluntad,
pero no es suficiente, por muchas razones, porque la buena voluntad, ¿no? Y eso son los voluntarios, ¿no?, de varias asociaciones que me han contado también, ¿no? Y por eso me invitan también a compartir con ellos, ¿no? Hay un momento dado donde tu buena voluntad no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como decía antes, las emociones que emergen, ¿no?, en el proceso de morir y en todo este entorno es muy intenso, muy intenso. Y hablando de la compasión, por ejemplo, entras en una situación con un corazón compasivo, pero es muy fácil perder la compasión. Y eso es un factor de lo que se llama burnout. Burnout es fatiga de empatía, fatiga de compasión, que en el sector público de la salud en Inglaterra hace 2 años fue descrito como una epidemia, ¿no? El burnout. El burnout es terrible. Alguien que pierde todo motivo, que va a su trabajo como ir al despacho, como frío, sin motivo, sin entusiasmo, sin ánimo, ¿no? Y cansado, y también con emociones alteradas y tal, ¿no? Es muy difícil de sanar esto también. Falta tiempo, falta una baja bastante larga, ¿no? Entonces el reto es cómo prevenirlo, cómo no llegar al burnout. Y por eso las prácticas también, ¿no? de prepararse, ¿no? Prepararse para un día de trabajo. Porque trabajando en paliativos, por ejemplo, no tienes el lujo de simplemente ir haciendo tus cosas, ¿no?, sin tus presencias, porque la persona y la familia nota enseguida que no está. Eso es una queja en el NHS que conozco en Inglaterra, en el sector público, de que, oh sí, toda la medicina bien, la gente viniendo y yendo, pero nadie a mi lado, nadie me ha acompañado. En el caso de mi primera mujer, que se murió en Girona, ¿no? Ella dijo el día de su muerte, ¿no? Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿todo bien aquí? ¿Te tratan bien? ¿No? Y dice, sí, los médicos, muy buenas personas, las enfermeras, pero nadie ha estado a mi lado, salvo la limpiadora. ¿Vale? Y conectaba con la limpiadora, la humanidad de la limpiadora, que no conocía nada de su enfermedad, iba limpiando las cosas, ¿entienden? Y eso fue muy importante para ella, y no solo para ella, porque esto fue hace más de 20 años, ¿no? Me despertó de la importancia de la conexión, de la presencia. Entonces, una de las prácticas que vamos a hacer ahora aquí es vivir la presencia. Todo el mundo entiende lo que es la presencia, pero la presencia no es simplemente presentarte a la cama de alguien y después marchar, ¿no? Ni de mirar la hoja o la pantalla, ¿no? Eso no es la presencia. La presencia es una conexión. Y no puedes ser presente con otros sin ser presente contigo mismo. ¿Entienden? Entonces la presencia, cuando es auténtica, es medicina. Esa conexión es medicina. Eso lo aprendí de los niños también que tuve el privilegio y el honor de acompañar. Ellos no querían tus creencias, tu religión, tu ideología, tu interpretación. Querían tu presencia, nuestra presencia. Y cuando nos cogían la mano diciendo, estarás, ¿no? Estarás conmigo, ¿no? Te quedas. Y si dices sí y no estás, ¿no?
O sí estás, pero estás en otro sitio en tu mente, ¿no? Lo captan, los niños captan todo, ¿no? Esa presencia no es auténtica, ¿me entiendes? Y simplemente con tu presencia, sin palabras, sin mucho menos palabras hechas, como no tengas miedo y todo esto que expresamos para salvarnos a nosotros, ¿no? Simplemente la presencia, y la presencia es silencioso. Y eso es otro tema, el silencio. El silencio no es simplemente callarse. Silencio relajado, centrado, profundo, tiene vibración. Tu presencia es silencioso, vibra, y esa vibración conecta, ¿no? Los de vosotros que practicas aquí, lo conoces muy bien todo esto, es la práctica, pero ahora es la práctica en acción. Y no puedes tampoco fabricar esta presencia, ni la vibración, porque al momento que, volviendo a la ambición, ¿no? Yo voy a ser presente, yo voy a transmitir este silencio, es muy ruidoso ya, ¿no? La tensión llega, ¿no? Entonces, hay que ser muy sutil en tu práctica, como la práctica sentado, ¿no? Pero ahora en acción, en la presencia de otros, en la presencia de una dinámica de una familia en distrés, quizás peleándose, ¿no? Si aportas en esto, sin fingir, sin pretender nada, pero como fruto de tu práctica, una presencia auténtica, un silencio auténtico, ¿no? Cambia la dinámica, cambia la vibración de un entorno, ¿me entiendes? Entonces esto, no puedes pensar de esto, no puedes ser convencido de esto, tienes que vivirlo, y es donde las prácticas que vamos a hacer son prácticas que conoces ya, pero adaptado un poco, modificado un poco en el contexto del acompañamiento. Igual con la compasión, estoy seguro que practicas, ¿no? La compasión, pero la compasión en acción, ¿no? La compasión en el momento de enfrentar a alguien, ¿no? Que está sufriendo de verdad, ¿no? La empatía y la compasión sin adoptar una actitud, sino viviendo la compasión en la manera de tocar, hablar, la mirada, por ejemplo, ¿no? La compasión es tu mirada, la compasión es un pequeño tacto, la compasión es el espacio, la vibracional entre tú y la persona que estás acompañando. Esto, ¿vale? Podemos hacer cuando todo es ideal, pero cuando alguien está gritando, ¿no? Cuando su hermano está gritando, ¿entiendes? ¿No? Cuando otra persona te está rechazando, ¿no? Muy fácil de saltar al pequeño corazón otra vez y con indignación, con resistencia, ¿me entiendes? Sufriendo. Entonces el reto aquí es cómo mantener tu centro, cómo mantener la conexión con el corazón profundo. En chino, Xin es el pequeño corazón, Shen es el corazón profundo, ¿no? Lo que es acupuntura. Es muy importante distinguir Xin y Shen, ¿vale? Shen, para los budistas entre vosotros, cómo quedar en el Brahma Vihara, ¿no? En el lugar sagrado de tu humanidad y no perder esta conexión. Eso es el gran reto. Y no hay receta, no hay mantra, ¿no? Hay práctica y práctica, y no hay errores tampoco, ¿no? Porque somos humanos, no somos perfectos, ¿no? Entonces de vez en cuando te sientes mal, ¿no? O lo que sea, pero el reto es cómo volver a reconectar, ¿no? Y todo esto es para tu salud también,
El gran tema de la formación de Viñana que hacemos es cuidando al cuidador. Otra vez voy utilizando una palabra como cuidador. Cuidando al cuidador quiere decir que no puedes acompañar a alguien si no estás bien, ¿no? Si estás desequilibrada, si estás cerrada, si te estás sufriendo así, lo que vas a transmitir es tu sufrimiento, ¿no? Entonces, no quiere decir tampoco que tenemos que ser perfectamente en forma siempre, pero este tema es muy importante en el terreno de paliativos para profesionales. Muchas veces me invitan a abordar este tema concretamente, ¿no? En EAPS, en Zaragoza, ¿no? Fue este tema con los psicólogos que trabajan como parte de equipos de paliativos, ¿no? Cómo no absorber, ¿no? las vibraciones intensas, ¿no? y sufrir de eso, porque si vas absorbiendo sin manera de limpiar, tarde o temprano estas vibraciones negativas, ¿no? O duras o intensas se convierten en algo tóxico para tu sistema, ¿no? Que forma parte de tu burnout, ¿no? De tu cansancio. Entonces, para acompañar tienes que ser hábil, tienes que tener una disciplina de prácticas simplemente para mantener tu bienestar, no como lujo, sino como algo imprescindible, como parte de tu vida. Entonces mañana vamos a trabajar en esta línea, la práctica de mindfulness y presencia en acción, la práctica de compasión y cómo conectar el corazón profundo, con parejas también, mucho con parejas, como vivir, ¿no? la energía, ¿no? la conexión vibracional, todo eso, porque hablando, como he dicho, de presencia o compasión, no son actitudes que adoptas, sino medicina que se transmite, ¿no? que canaliza a través de tu presencia. La compasión puede fluir, ¿no? Entonces, presencia, compasión, y el tercero de las herramientas, en comillas, para el acompañamiento es la trascendencia. La trascendencia, mañana voy a ir más profundo con todos esos temas, pero la trascendencia no como algo raro y místico, ¿no? Sino la trascendencia en su traducción literal, ¿no? Trascender, romper, ¿no? Romper el apego, ¿no? a la forma, sentir la conexión con el espacio, trascender la forma y llegar a la no forma. En budismo Shunya, ¿no? En el Tao, para los que practican Tai Chi, ¿no? El Tai Chi que hacemos, forma y no forma, Wu, ¿no? Wu Wei. Wu Wei es no es no hacer nada, sino hacer con espacio, siempre con este espacio trascendental. En Viñana, por ejemplo, parte de la formación que hacemos al final de todas las prácticas, etcétera, ¿no? que vas integrando, yo voy siempre recordando a los participantes de no olvidar la pausa, la trascendencia como pausa, ¿no? Simplemente pausa, como un intervalo de la música, ¿no? La música consiste en notas, intervalos, y si no tiene intervalos no hay música, hay ruido, simplemente, ¿no? La música tiene notas y intervalos. Esos intervalos son momentos de trascendencia, momentos de pausa, momentos de, por ejemplo, en los artes marciales tradicionales, cuando entramos, hay una pausa y eliges si vas a saludar o no, pero esto no es simplemente una etiqueta exótica o oriental, sino detrás de esto es recordar, de conectar primero con el espacio,
el espacio en los artes marciales se llama dojo, para los que practican judo y tal. Dojo, Tao, el Tao, Jo, lugar del Tao, en los caracteres chinos, el Tao Chang, ¿vale? Entonces, lo más importante, antes de entrenar, antes de practicar, antes de aprender más técnicas y tal, es conectar siempre con el dojo. Y cuando sales, ¿no? Conectar una pausa para conectar con el dojo. Bueno, es una etiqueta, pero una etiqueta muy útil, porque cuando entras, por ejemplo, en un espacio, puede ser un rincón de paliativos, cortado hay una cortina, ¿no? Aún en un pequeño espacio, la pausa. Si entras en una casa, la pausa. En la habitación de alguien que está muriendo, la pausa. Para conectar con ese espacio. Porque fundamentalmente lo que estás acompañando a alguien es trascender su cuerpo, su forma, es liberar, ¿no? El salir de la boca, como esta abuela que mencionaba, ¿no? Es trascender y liberarse del lastre de tener la forma, ¿entienden? Entonces todo está en la misma línea. No puedes transmitir la vibración, ¿no? El sentido de liberación y trascendencia si no lo vives. Es un concepto de trascendencia, es un concepto de vacuidad o Tao, lo que sea. Son palabras, son conceptos, ¿no? Bonitos, pero el reto es cómo vivirlo en tu práctica, ¿no? En pequeños momentos como entrando en un espacio, ¿no? Y antes de conectar con las formas, conectando con el espacio, por ejemplo. Y eso también tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Hablando de cuidando del cuidador, hablando de prevenir el burnout. El burnout es un tipo de estrés, ¿no? Mucho estrés, digamos. El estrés, bueno, cuando utilizamos una palabra como estrés, hay que detallarlo un poco. ¿Qué tipo de estrés? ¿Qué tipo de ansiedad? Ansiedad es un nombre, ¿no? Una palabra, ¿no? que describe todo tipo. A veces el estrés, la ansiedad es cuando estás aquí, estás ahogando aquí, ¿no? Porque todo sube. El estrés es cuando estás temblando, no puedes aquietar, calmar. El estrés, a veces estás bloqueado. Son palabras utilizadas por todo el mundo. Me siento bloqueado. El estrés es cuando se siente comprimido, por ejemplo. Todo esto. ¿Y qué es la medicina para el estrés? Bueno, el famoso sana, si quieres tomar una pastilla, pero esto simplemente tapa, ¿no? Tapa tu ansiedad, no sana nada, ¿no? Pero ayuda en corto plazo a veces. Pero la medicina espiritual con el estrés es de vivir el espacio, es de liberarte de todo lo que está estresándote. Entonces, la práctica de Shunya, la práctica de Wu, la práctica de disolver, ¿no? de abrir los tres niveles de tu ser, no es algo exótico, ¿no? Sino totalmente para hacer cada día, ¿no? Para desprenderse, ¿no? de las cosas acumuladas. Y eso ayuda también cuando entras en una situación. Hablaba de una situación donde hay mucha intensidad en la dinámica de la familia. Si tú entras allí con presencia auténtica, no fingido, sino con el mismo tipo de centro, ¿no? Y presencia que tenemos en el Tai Chi. Antes de hacer el Tai Chi, ¿qué hacemos? Abrir y anclar presencia en el aquí, ¿no? Sintiendo nuestra conexión con el suelo. No es noción de presencia, es la vivencia de presencia. Esta presencia, cuando estás conectado
con el corazón profundo, ¿no? Y desde aquí, ¿no? Viene el flujo del amor compasivo desde la fuente de tu ser. Y cuando tienes, ¿no? Siempre la conexión con lo que no se ve, con lo intangible en todo, ¿no? que está aquí, vivo como parte, que vibra también, que tiene vibración, que se oye, que tiene textura, ¿no? Entonces todo esto es parte del acompañamiento, ¿no? Es lo que se transmite. Eso es la medicina espiritual. Entonces mañana es lo que quería compartir con vosotros, la práctica de mindfulness en acción, si quieres, en presencia, la compasión en acción y la transmisión, que en el budismo tibetano se llama Tonglen. Simplemente Tonglen es dar y recibir, ¿no? Dar y recibir. En mi cultura se llama metta. Metta es la compasión, es compartir la compasión y después las prácticas de trascendencia, que se llama shunya, ¿no? Prácticas de shunya, prácticas de wu-wei y todo esto. Mañana, ¿no? He venido con ganas porque me parece todo esto parte de la educación humana que para todos, ¿no? Para todos, ¿no? No he venido como experto, he venido con humildad y para también cada vez que trabajo con profesionales, y creo que hay varios entre nosotros, he venido no para enseñar, ¿no? Tengo mucho respeto por el gran trabajo que haces, sino para apoyar, ¿no? Para apoyar, ¿no? Desde abajo, ¿no? El trabajo que haces. Y siempre aprendo mucho de vosotros. Entonces, hasta mañana. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta o lo dejamos para mañana? Algo que no fue claro. Tienes que salir mistificado. Mal castellano. Sí. El domingo hay un encuentro entre Bernard, Timo y Enrique. Sí, va a ser también abierto a debates, pero bueno, pues sí. Preguntaba qué diferencia habría, qué diferencia hay entre práctica y técnica. Muy bien. Es la diferencia entre intención y ambición. Practicas para integrar, ¿no? Todas estas herramientas como una manera de vivir, ¿no? Intentando vivir bien, una buena intención, ¿no? Existencial, ¿no? En vez de intentar vivir con violencia y tal y cual, ¿no? Intentar vivir una vida ahimsa, no violente, ¿no? Y vivir guiado por la compasión. Eso no se hace intelectualmente solo. Intelectualmente ayuda, pero tienes que incorporar literalmente, porque vivimos con el cuerpo, con nuestras acciones. Entonces, por eso las prácticas. La técnica es cuando tienes ya preparado, ¿no? Voy a aplicar en esta situación. Como técnicas tienen fórmula, receta, eso son técnicas, ¿no? Y detrás de esto, sutilmente o no, hay una ambición. Porque cuando tienes técnicas, enseguida hay la dualidad, a ver si la técnica funciona. La búsqueda del resultado. Es que
Sí, por favor. Porque me ha venido esta duda porque soy artista y últimamente me pregunto lo que es la técnica en un hacer artístico. Y me cuesta mucho trabajo entender lo que es la técnica ahora. Porque creo que tengo interlocutores que me hablan de técnica, pero que en realidad están hablando de lo que tú llamas práctica. Pero ellos le llaman técnica. Bueno, lástima que mi mujer no está aquí, ella es artista, ¿no? Y aborda este tema precisamente para artistas, ¿no? Que están hartos de la técnica, todas las técnicas, ¿no? Y quieren conectar con algo que viene de otras capas, ¿no? De su creatividad. Ella hace talleres sobre eso, precisamente para artistas, para liberar, ¿no? Porque la técnica, como ya sabes muy bien como artista, ¿no? Te limite y crea tensión también, ¿entiendes? Entonces, romperlo sin rechazar, ¿no? Y llegar a algo más profundo es un viaje. Pero quizás eso mismo también es una técnica. O sea, ¿no? Bueno, a un momento dado hay que limitar el juego semántico. Ah, vale.